Bien, en este ejemplo vamos a ver desde el principio cómo representar la gráfica de una función. La función que tenemos que representar es esta, e elevado a x partido por x menos 1. Bien, esta es la función y vamos a ver lo primero que tenemos que hacer. Los pasos yo creo que los tenéis claros. En primer lugar, el dominio, siempre. Esta función, su dominio es todo r menos el 1, porque ya sabéis que hay un problema en el denominador. Lo siguiente, los cortes con los ejes. Conviene hacerlos porque nos van a marcar bastante por dónde va la gráfica. Empezamos con el corte con el eje Y. El eje Y siempre se obtiene con el valor f de 0. Si el 0 no estuviera en el dominio, quiere decir que no hay corte con el eje Y. Como sí que está en el dominio, pues lo calculamos. F de 0 elevado a 0 partido de menos 1, que es menos 1. Corte eje X. Los cortes con el eje X se calculan siempre de la misma forma, igualando f de x igual a 0. Al ser una fracción, para que una fracción sea 0, el numerador debe ser 0. Y como e elevado a x, si os recordáis la gráfica, nunca es 0, no existe corte con el eje X. Por lo tanto, va a cortar al eje Y únicamente, y al eje X no lo va a cortar. Seguimos. La continuidad de la función. ¿Por qué la continuidad? Bueno, pues porque nos va a decir si hay posibilidad de que haya asíntotas verticales o no. Es continua en todo R menos en el 1 y ahora empezamos ya con las asíntotas. Asíntotas verticales, ya sabéis que la única posibilidad de que exista asíntota vertical es en x igual a 1 y se hace a partir del estudio de este límite. Límite cuando x tiende a 1 de la función, colocamos la función, sustituimos el valor x igual a 1 y nos queda el partido por 0 que es infinito. Hay una asíntota vertical en x igual a 1. No hace falta especificar si es más o es menos infinito. Nos va a salir, como ahora veréis, con el estudio de la función de la gráfica. Vamos con las asíntotas horizontales. Como siempre, vamos a distinguir los casos de la asíntota horizontal derecha e izquierda, porque puede que sean distintos. Y cuando hay una exponencial, pues casi seguro que son distintos. Cuando x tiende a más infinito, sustituimos en la función, nos va a quedar elevado a más infinito y aquí más infinito. Ya sabéis que un número que sea mayor que 1 elevado a más infinito en el límite es más infinito. Y partido de más infinito nos da una indeterminación que podemos resolver por L'Hopital. Lo tenéis aquí resuelto. Explicamos que es la regla de L'Hopital. Y este límite que tenemos que calcular será igual al límite de la derivada del numerador partido de la derivada del denominador. Volvemos a sustituir, más infinito partido por 1, más infinito. Eso quiere decir que no hay asíntota horizontal derecha. Si lo hubiera, esto hubiera tenido que ser un número. Vamos a ver por la izquierda. Haciendo el límite cuando x tiende a menos infinito, nos va a quedar elevado a menos infinito y aquí menos infinito. Elevado a menos infinito, como es un número mayor que 1, pues nos dará 0. 0 partido por menos infinito es 0. Esto indica que sí existe la asíntota horizontal izquierda y es igual a 0. Es decir, el eje Y por aquí nos va a indicar la tendencia de la gráfica cuando x tiende a menos infinito. Seguimos porque hay posibilidad de asíntota oblicua solamente a uno de los lados, al lado donde no ha existido asíntota horizontal, es decir, a la derecha. Solo podría existir por la derecha. Para verlo hay que calcular el límite de f de x partido por x, y esta sería la pendiente. Planteamos otra vez el límite, vuelve a quedar más infinito entre más infinitos, sigue siendo indeterminación, aplicamos L'Hopital, al derivar el numerador me queda igual, elevado a x, al derivar el denominador me queda 2x menos 1, que sigue dando la indeterminación, indica que debemos hacer L'Hopital de nuevo. Al hacerlo de nuevo, este límite va a quedar como el de su derivada del numerador elevado a x, y aquí quedaría partido por 2, en definitiva, más infinito, y no existe asíntota oblicua ni por la izquierda, porque ya había asíntota horizontal, ni por la derecha, porque ya lo hemos analizado. Bueno, pues una vez que tenemos claro el estudio de f de x, fijaros que todo esto lo he escrito en verde porque es el estudio que se deduce de f de x. Vamos a ver qué podemos poner en la gráfica. Podemos poner el corte con el eje Y, ahí lo tenemos. Podemos poner la asíntota vertical, que estaba aquí, en x igual a 1. Y también podemos poner la asíntota horizontal izquierda, que la vamos a marcar de esa manera. Hasta ahora, esto es lo que podríamos decir de la función. Vamos a ver
¿Qué más podemos decir? Porque ahora mismo hay varias posibilidades para la gráfica. Con esto no es suficiente para obtener la forma que tiene esa gráfica. Hacemos la derivada. Os la he puesto ya aquí y va todo en azul. Va todo en azul para que veáis que ahora los cálculos tenemos que tener un poco de cuidado y no mezclar. Si esa es la derivada, lo primero que debemos hacer es obtener la monotonía de la función, que parte del estudio del sino de la derivada y que va a depender de los intervalos que quedan marcados por dos tipos de valores. Los puntos críticos de la gráfica de f, que son los valores de x donde la derivada vale 0, y también, y ahora lo veremos, los puntos donde la función no es derivable, que ya tenemos, el único candidato que tenemos es este. Ahora seguimos viéndolo. Puntos donde, bueno, los puntos críticos donde la derivada vale 0, vuelve a ser una fracción igualada a 0, numerador igual a 0, esto hace que x menos 2 sea 0, es decir, que x sea 2, o que elevado a x sea 0, que no hay posibilidad. Y por otro lado, como ya os he dicho, tenemos que saber aquí también los puntos donde la función no es derivable. Observamos la derivada, ya habíamos obtenido uno, que era el 1, donde no era continua, y no nos aparece ninguno más. Por lo tanto, ese es otro punto a tener en cuenta para hacer el estudio del signo de la derivada. Hacemos aquí, en lo que llamamos monotonía, y marcamos de menos infinito a 1, o sea, los cortes están en el 1 y en el 2, y eso da 3 intervalos. En ellos estudiamos el signo de la derivada sustituyendo un valor cualquiera, yo os lo doy ya hecho aquí, hacedlo vosotros y os saldrá exactamente igual. Fijaros que no siempre hay alternancia de signos, aquí hay dos intervalos consecutivos que tienen signo negativo. Así que hasta que no sustituyamos y comprobemos, pues no podemos aventurar que van a salir distintos ni nada de eso, hay que asegurarse. Y el signo de la derivada nos da claramente la monotonía que tiene la función en ese intervalo decrece, es decir, de menos infinito hasta 1, hasta la asíntota vertical, la función es decreciente. Pues si la función es decreciente, aquí hay una asíntota horizontal, fijaros, y hasta aquí es decreciente y tiene que pasar por aquí, yo creo que queda claro que la gráfica va a venir así, como la estoy marcando. ¿Qué va a pasar en el intervalo 1, 2? Pues en el intervalo 1, 2 la función decrece. Por lo tanto, no puede venir de abajo, porque entonces sería creciente, tiene que venir de arriba, decrece. Y luego de 2 hasta más infinito, crecerá. Eso quiere decir que va a haber un extremo relativo en el 2, f de 2. ¿Por qué? Porque hay un cambio de decrecimiento a crecimiento. ¿Vale? El 2f de 2 es el punto este y simplemente lo que vamos a hacer ahora es marcarlo y dar una serie de tablas de valores. Ahí está el mínimo relativo, ¿lo veis? Fijaros que ya casi tengo lo que le pasa a la gráfica. La gráfica por aquí va a ser así. Y a partir de la asíntota vertical viene decreciendo hasta el mínimo y a partir del mínimo crecerá. Esa va a ser la forma. Para asegurarme lo que hacemos es una pequeña tabla de valores. Fijaros con dos valores más. Los marcamos, uno ahí y otro en la otra zona. Y lo único que queda ya es dibujarla. Esta es la gráfica completa de la función. Cosas que hay que tener muy presente y sobre todo nos merece la pena asegurarnos de que lo hemos hecho bien. El cálculo de la derivada, ese es uno, fundamental. No podemos hacer la derivada y pensar que la hemos hecho bien, conviene que aquí nos paremos, incluso comprobemos que la hemos hecho bien repitiéndola, ¿vale? Porque si nos equivocamos aquí, podemos empezar a liarlo todo. Y luego también tener claro el cálculo del límite y bueno, y ser prudentes y ir con calma y con cierta seguridad. Así que esta es una gráfica, no se tarda demasiado en hacerla y los pasos son siempre los mismos. Dominio, cortes con los ejes, continuidad y estudio del tipo de asíntota, teniendo cuidado de las asíntotas horizontales y las oblicuas que pueden ser a la derecha o a la izquierda. Y luego a partir de la derivada necesitamos marcar los puntos críticos, es decir, aquellos de derivada nula, y analizar los puntos donde no sea derivable, que pueden ser los que ya sabíamos que no lo eran porque no era continua, pero podrían aparecer, a lo mejor en otro tipo de función, podrían aparecer otros puntos. Pues esos marcarían los intervalos donde estudiaríamos el signo de la derivada y por tanto daría lugar a la monotonía. Bueno, pues con esto creo que queda explicada.